Ok, buenas noches, chicas. Otra vez aquí, como cada 8 días. Entonces, Am, vamos a continuar nuestro estudio el día de hoy del libro de Hechos. Hoy es el capítulo 19. Está bien interesante. Entonces, como siempre, vamos a empezar en oración. Empiezo con el Tejilín 119 o el Salmo 119, del 33 al 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torá, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra a tu sierva, temerosa de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos. Vivifícame en tu sedec. Isaías 60:1-2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora, y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Arets, y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti se levantará Yahweh, y será visto su cabot sobre ti. Padre soberano del universo, soberano maestro, te invocamos esta noche para que vengas a nuestra reunión y nos enseñes de tu palabra. Toma el control de nuestra mente, de nuestro cansancio, de nuestras dudas, Padre, de nuestras preocupaciones, de nuestro sueño. Te pedimos que esta noche te manifiestes con tu amor y tu misericordia. Danos la clase que nosotros hoy necesitamos escuchar y aprender de ti, que cada persona, cualquier persona que vaya a escuchar esta clase, Padre, que tú le hables a través de ella. Padre, permítenos ser testigos a cada uno de los que estamos aquí, que nosotros te escuchemos y veamos tus grandes obras, para que así podamos comunicar a otros y poderles decir a ellos que de lo que hemos visto y oído, de eso testificamos. Te alabamos, Padre. Tú eres digno de todo honor y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos y llénanos de tu gloria. Amén, amén. Voy a hacer la oración de agradecimiento al Eterno. Rey de reyes, Dios todopoderoso, Rey del universo, Amo del universo, gracias. Gracias por las tantas miles y cientos de miles de veces que nos has ayudado, que nos has apoyado, que nos has salvado, que nos has alegrado, que nos has curado, que nos has cuidado, que nos has animado. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por otorgarnos la fuerza para cumplir los preceptos, para hacer buenas acciones, fuerza para rezar. Gracias por las veces que tú nos has ayudado y no hemos sabido dar las gracias. Gracias por todas las bondades que nos haces en cada momento. Gracias por cada aliento que nos deja respirar. Y gracias, Rey de Reyes, por todas las cosas que nos hacen falta. Gracias por las veces que nos es difícil. Gracias por las veces que estamos tristes, pues todo es para nuestro bien, aunque no siempre veamos que es así. Dentro de nuestro corazón sabemos que todo lo que nos mandas es lo mejor para nosotros y fue creado especialmente para nosotros por medio de la exacta supervisión divina, como solo el Rey de Reyes puede hacer. Gracias por las veces que nos es difícil, porque solo así aprendemos a apreciar lo bueno, pues solamente después de estar en la oscuridad se puede apreciar la luz. Gracias por la maravillosa vida que nos has dado, Creador del universo. Pido tu perdón, pedimos tu perdón desde lo más profundo de nuestro corazón por las veces que no apreciamos lo que nos has dado y en lugar de darte las gracias, solo nos quejamos. No soy nada más, no somos nada más que polvo y ceniza, y tú eres el universo entero. Por favor, nunca te alejes de nosotros. Amén, amén. Ok. Me encanta, esa oración me trae recuerdos de muchas cosas. Cuando dice gracias por las veces que nos es difícil, hay que tener mucho,
mucho como entendimiento del Eterno y conocerlo a Él para poder decir gracias por las veces que nos es difícil. Pero ahí vamos, ¿cierto? Bueno, vamos a empezar el estudio del capítulo 19 de Hechos. Y entonces, yo tomé algunas cositas porque hay muchas cosas interesantes. Cuando ustedes leyeron el capítulo, muchas cosas interesantes que pasan en este capítulo. Pero tomé algunas que nos puedan servir a nosotros. Sabe que buscamos que sea un poco más práctico para nosotros el día de hoy. Entonces, aquí tenemos el capítulo 18. Básicamente, perdón, el capítulo 19. Básicamente, el significado histórico de este capítulo es que es la historia del último viaje misionero de Pablo a través del mundo grecorromano. Pablo estaba volviendo a visitar principalmente aquellas áreas donde él había estado anteriormente, había tenido contacto y ya había creado una comunidad de creyentes en varios lugares. Entonces, tanto gentiles como judíos. Entonces, este capítulo 19 trata de esas cosas que él estaba haciendo. Ahora, una cosa que vamos a notar sobre todo lo que hemos leído hasta el capítulo 19 en el libro de Hechos es que los cambios de comportamiento reales de los nuevos creyentes que llegaban a la fe de Yeshua no era algo que se mostrara todavía o de que el autor Lucas hiciera énfasis. Más bien él se enfocó en los viajes de las personas que empezaron a expandir el evangelio, dando a conocer a Yeshua. Entonces, eso era en lo que Lucas se enfocó más. Pero nosotros vamos a hablar un poquito hoy sobre eso, de los cambios de estos nuevos creyentes en la manera en que actuaban y en su comportamiento. Hasta este punto, pues básicamente era sobre Yeshua, sobre el conocimiento de Yeshua como el Mesías. Pablo daba a conocer cómo el Eterno, cómo Yeshua cumplía las profecías que en la Tanakh, es decir, en la Torá y los profetas, los libros del Antiguo Testamento, que hablaban de Yeshua y cómo Yeshua vino a cumplir esto y cómo Yeshua vino a ser el Mesías esperado. Entonces, esto era en lo que ellos, él se enfocó. Entonces, para los judíos, conocer a Yeshua no era un cambio radical en cierta manera, porque pues ellos eran judíos. Pablo no estaba sacándolos del judaísmo, simplemente era otra persona, porque todos los rabinos tienen maestros, tienen seguidores, y los rabinos tienen ciertas cosas especiales en las que ellos se enfocan. Pues eso estaba pasando con Pablo. Pablo estaba enfocándose en Yeshua. Entonces, para los judíos, el cambio no era muy radical, simplemente era una nueva perspectiva y algo nuevo que estaba llegando al judaísmo. Pero para los gentiles que habían llegado, que tenían fe en el Dios de Israel, porque recuerde que habla mucho habían temerosos de Dios, de estas personas que adoraban en las sinagogas, que iban a las sinagogas ahora con los judíos, pues ellos básicamente estaban compartiendo con los judíos y veían el mundo pues estaban siendo temerosos de Dios, del Dios de los hebreos, pero realmente el cambio de vida no era mucho para ellos no tenían un cambio de vida, hasta que recordemos que en el capítulo 15, los líderes de este movimiento, que eran los originales apóstoles que estaban con Yeshua, los líderes de este movimiento empezaron a poner ciertos requisitos, que nosotros vimos eso, y eran requisitos básicos. Fueron requisitos básicos que muchas veces lo llaman como si fueran las leyes de Noé, que entre esos era básicamente no tomar sangre, no comer cosas que tuvieran sangre y muchas cosas que tenían que ver con la conducta sexual.
Ese era el comportamiento que ellos empezaron a decirle que no deberían tener y nada más, fue como un pequeño reglamento. Entonces, al comienzo del libro de Hechos, del capítulo 19, tenemos que el apóstol Pablo llega y les pregunta, ¿dónde va? Les pregunta que si habían, recibieron el Espíritu Santo, recibieron el Ruach HaKodesh cuando creyeron, y ellos dijeron que ni siquiera habían oído del Ruach HaKodesh. Ellos realmente estaban obteniendo básicamente una información un poco parcial, algunas ideas de lo que estaban creyendo, pero no todas las ideas, porque la respuesta de ellos fue en el capítulo 19:2, dijeron que versículo 4 dice, Saúl les dijo, en el capítulo 3, Saúl entonces les dice, ¿en qué pues fueron sumergidos? Dice, ellos dijeron, oh, en el sumergimiento de Johanan. Y en el versículo 4 les dice, entonces Saúl les dijo, Johanan, que generalmente está traducido como Juan el Bautista, que su nombre es Johanan, el que sumerge. Entonces les dijo, Johanan sumergía en agua para arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que venía después de él, es decir, Yeshua o Jesús. Entonces, realmente ellos no tenían todavía una experiencia completa de lo que estaban empezando a creer. El sumergimiento de Juan no traía salvación. Recuerde que era para arrepentimiento, o de Johanan. Él sumergía en agua para arrepentimiento. Y pues no se podía buscar salvación hasta que fueran realmente conscientes de los pecados y el arrepentimiento, que era lo que Johanan hacía cuando él los sumergía en agua. Entonces, aquí vamos a pensar lo siguiente. Si ellos estaban diciendo eso, que no tenían idea que existía un espíritu, Ruach HaKodesh o un espíritu, realmente todas estas personas eran de un grupo de gentiles y no judíos, porque ellos decían, no tenemos idea. Entonces, si son gentiles, si ellos eran gentiles, pues si no les dicen ciertas cosas, ellos no iban a saber. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cómo nos arrepentimos de algo si no sabemos que estamos haciendo algo malo? Porque ellos no sabían qué era realmente el proceso que tenían que hacer. Entonces, yo me identifiqué mucho con esta parte porque cuando usted ha crecido, por ejemplo, yo que crecí atea, yo no tenía ningún sentido ni ninguna idea de que es pecado, ¿cierto? Y que, ¿cómo me voy a arrepentir de algo que yo ni siquiera considero que es malo, ¿cierto? Yo me imagino ellos estaban en esa condición, ¿ok? Ni siquiera sabíamos que existían Ruach HaKadosh, que pues hay cosas de las que nos tenemos que arrepentir, pero ellos no tenían realmente una convicción de todo lo que es, de todo lo que implicaba lo que estaban queriendo, que estaban aprendiendo y buscando cuando estaban creyendo en Yeshua. Entonces, ¿cómo podemos saber lo que es pecado y lo que no es pecado? ¿Cierto? ¿Cómo podemos nosotros saberlo? Entonces, obviamente, ¿por qué viene esta pregunta? Porque estas personas son personas gentiles. Entonces, son personas con las que nosotros nos podemos relacionar en el sentido de que, bueno, ¿cómo sé yo? Porque, pues, obviamente no eran estudiosos, conocedores mucho de la Torá o de la Tanakh, como los judíos lo eran. Entonces, el apóstol Juan lo dice muy claramente en uno de sus versículos. Entonces voy a poner esos versículos aquí. El primer versículo dice así: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Entonces,
Aquí tenemos una definición de pecado y que es la definición que también viene en la Torá. Entonces, el Nuevo Testamento, que primera de Juan 3:4 es del Nuevo Testamento, está usando la misma definición que está en la Tanakh sobre el pecado, que está en la Torá. Así que la definición del pecado en el Nuevo Testamento y la definición del pecado en el Antiguo Testamento es la misma. ¿Qué es el pecado? Es transgredir la ley. ¿Sí? Pero, ¿cuál ley? Entonces, en este versículo, en esta versión bíblica, dice, todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. En verdad, el pecado es transgresión de la Torá. Es decir, el pecado es transgredir la ley que el Eterno le dio a Moisés, por ende, al pueblo hebreo, que iba a seguir al pueblo de Israel, que estaba siguiendo y conociendo al Dios, al Dios que ellos estaban empezando a creer. Por lo tanto, el pecado es transgresión de la Torá. Es la misma definición que es la ley de Moisés. Entonces, este capítulo, aquí estamos viendo que la definición en toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, la definición de pecado está determinada y está dada a través de la Torá. Ahora, realmente, y es en la Torá donde nosotros podemos ir y mirar lo que el pecado, realmente una definición de Dios del pecado. Ahora, continuando con el capítulo 19, nosotros vamos a ver que este capítulo señala que no podemos aceptar a Yeshua como Salvador y esperar que sea eficaz para nosotros al mismo tiempo que no tenemos arrepentimiento de nuestros pecados. Y funciona al revés. No podemos arrepentirnos de nuestros pecados y no aceptar a Yeshua como nuestro Salvador. ¿Sí? O sea, para que haya un acercamiento a Yeshua tiene que haber arrepentimiento. Y recuerda que nosotros dijimos que arrepentimiento era techubá. Es decir, es dar la vuelta, devolverse, volver al camino correcto. Entonces, no hay salvación si no hay arrepentimiento de pecados. Y pasa al contrario, también pasa, no podemos arrepentirnos, ¿sí? Y entonces no aceptar a Yeshua y pensar que hay salvación. La salvación no está sin Yeshua. Ahora, el arrepentimiento por sí mismo no salva. El arrepentimiento es una admisión del pecado. Pero ahora el pago de esos pecados es requerido por Dios. Recuerda que hemos dicho muchas veces, y yo he enfatizado mucho, o lo digo cada rato, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces debe haber un pago por el pecado. Entonces, cuando yo me arrepiento y no hay paga, entonces, ¿quién es el que paga por ese pecado? Es Yeshua. Entonces, para poder haber arrepentimiento y una paga tiene que existir un sacrificio, hay un derramamiento de sangre, que nosotros lo vimos en la Torá, que eso fue el principio como lo hacían con los animales, pero Yeshua vino a completar ese proceso. Entonces, vamos a ver aquí que el arrepentimiento más la confianza en Yeshua como nuestra expiación por los pecados es necesaria e idealmente debe ocurrir en este orden.
¿Cuál es el orden? El arrepentimiento más la confianza en Yeshua. Y nosotros hablamos cuando estuvimos hablando en la Torah, estuvimos aprendimos mucho sobre la diferencia que había en que mucha gente que realmente va a la iglesia, hay gente que no ha tenido arrepentimiento, ha sido remordimiento. ¿Y qué es lo que hace que nos demos cuenta que es arrepentimiento y que es remordimiento y no arrepentimiento? Es Porque lo porque vuelven a hacer. porque tiene que haber un cambio de vida, tiene que haber un cambio. Ahora, no el hecho de que lo vuelva a hacer, que ahorita miramos un poquito más en detalle ella, eso, pero tiene que haber un cambio de comportamiento. Por ejemplo, hablando de mí misma, yo antes hacía las cosas y pues no era consciente de que era pecado. Ahora, si las hago, si las hago, soy consciente, oh, estoy pecando. O sea, hay conciencia de pecado. Y entonces hay que evitar hacerlo. Entonces, vamos a mirar un poquito más de esto. Ahora, entonces, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que ese es el proceso? Que debe haber arrepentimiento más confianza en Yeshua, ¿cierto? Como el que expía nuestros pecados para que realmente haya ese proceso de salvación. Bueno, vamos a ver este versículo bíblico. Vamos a leer y vamos a mirar un momento aquí. Este versículo dice, ¿no sabéis, no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pongan cuidado. Dice, da una lista, ¿cierto? Recuerde que este es el libro, este es uno de los libros del apóstol Pablo, Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Entonces, él da una lista completa de quiénes no heredarán el reino de Dios, ¿sí? Y dice, entonces, ¿quiénes no lo heredan? Los fornicarios. Entonces yo me puse a mirar, yo dije, bueno, vamos a mirar cada una de esas palabras, ¿qué significa? ¿Sí? ¿Qué significa? Yo puse, ¿qué es fornicario? Fornicario, ¿qué es fornicario? Entonces dice, fornicario, tener satisfacción sexual con acciones sexuales ilícitas que no están bajo el matrimonio o fuera del matrimonio. Entonces, esos son los fornicarios. Entonces, piensen en eso. Ok, esos no heredarán el reino de los cielos. A ver, ¿quién más? Los fornicarios. Los idólatras. Idólatras. ¿Qué es un idólatra? ¿Cierto? Idólatra. Dice, por ejemplo, adorar imágenes o deidades, objetos. Espera, a ver. Adorar ídolos. Amar o admirar con exaltación a alguien. Eso es ser idólatra. Ok, seguimos. Adúlteros. Vamos a mirar un detalle un poquito de eso. ¿Qué es adúltero? Adúltero. Que tiene relaciones sexuales con personas que no es su cónyuge. ¿Ok? Ok, sigo. Los sodomitas. ¿Qué es sodomita? ¿Qué son sodomitas? Sodomitas
que tiene que ver con Sodoma, con la ciudad. Pero dice que practica la sodomía. Dice, bueno, aquí dice que tiene relaciones sexuales anales, pero yo pensé que era que tenía que ver con relaciones sexuales con animales. Sodomita. Dice lo mismo, dice lo mismo. Sí. Eso es sodomita. Eso Ok, entre varias personas. ok. Luego luego los avaros. Luego, los avaros. ¿Qué es una persona avara? Dice que reserva, oculta o escatima alguna cosa, que ansía poder, muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Eso es ser avaro, ¿ok? Como que lo quiere todo para él mismo. Bueno, los borrachos. ¿Qué es un borracho? ¿Qué es borracho? Que tiene alteradas Fácil. temporalmente las capacidades físicas y mentales por un consumo excesivo de alcohol. ¿Ok? Eso es borracho. O sea, borracho es una persona que sus facultades mentales están alteradas porque por el alcohol. ¿Ok? Ahora, otra. ¿Qué es calumniadores? Calumniadores. ¿Qué es calumniadores? Calumniadores. Atribuir falsa y maliciosamente a alguien palabras, actos o intenciones deshonrosas. Imputar falsamente un delito. Quiere decir difamar, es difamar, culpar de manera falsa, ¿sí? Maliciosamente. Esos son calumniadores, ¿ok? Ahora, los estafadores. Vamos a ver los estafadores. 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 Persona que comete estafas habitualmente. Bueno, pero no me dicen. Que comete, es decir, utiliza engaño para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en prejuicio propio o ajeno. O sea, que hay alguien, los estafadores son alguien que te induce a realizar actos que te van a perjudicar a ti para beneficio de ellos, ¿cierto? Esos no son los estafadores. Entonces, póngame en cuidado lo que acabamos de ver. Acabamos de ver la definición de cada uno de los que ahí dice, ¿cierto? Póngame en cuidado. Todos están al mismo nivel. Generalmente se hace mucho énfasis en la parte sexual, ¿cierto? Que los homosexuales, digamos, que eso es lo que más atacan o hace mucho énfasis en ellos. Bueno, pero aquí póngame cuidado. Pablo los ha puesto a todos al mismo nivel. Por lo tanto, y espiritualmente son el mismo espíritu afectando a la persona. Cuando tú robas, cuando alguien roba, cuando alguien comete idolatría, y déjeme decirle, aquí nosotros en la cultura que nosotros vivimos, hay mucha idolatría y nosotros muchas veces hacemos idolatría.
Muchas de las fiestas que nosotros celebramos tienen que ver con mucho tipo de idolatría, porque no son fiestas que el Eterno estableció. Hacemos mucha idolatría. Entonces, ahora, mire otra cosa, los calumniadores están en el mismo nivel espiritual. Muchas veces usted escucha a la gente criticando y tirándole a los homosexuales porque van a la iglesia o porque hacen esto y porque ustedes están en pecado, porque tienen problemas sexuales. Ajá. Pero, ¿qué hay de los calumniadores? Es lo mismo. Todos estos pecados son lo mismo. Están en el mismo nivel espiritual, es la misma condición. Y quiero hacer énfasis en eso, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros miramos al homosexual o miramos a aquel de una manera, este está en pecado, o aquel que robó que está en pecado, o aquella tan avara o aquel tan avaro porque mire, tiene dinero pero no lo comparte. Ellos están en pecado. ¿Y nosotros qué? ¿Qué hay de la idolatría en que vivimos? ¿Qué hay de la calumnia? Cuando vamos a algún lugar y empezamos, hablar de alguien, a calumniar, a inventar cuentos sobre las demás personas, aún en la iglesia, venga, le voy a contar esto para que oremos cuando es mentira o cosas como esas. La calumnia es un pecado igual a todos los demás que están ahí. Entonces, ¿por qué lo digo eso? Porque nosotros queremos hacer diferencias. Sí, hay varios pecados aquí que tienen que ver con el sexo, ¿cierto? Pero también, ahorita decía, vamos a mirar la otra parte, porque este es Primera de Corintios de 6, del 9 a 10. Y vamos a pensar en lo que estamos hablando. Estamos hablando del arrepentimiento y de reconocer realmente lo que es pecado. Y que en este capítulo se enfatiza en eso. El apóstol Pablo está mostrándoles, ok, hay más que ustedes no conocían que deben conocer en el proceso que estamos aprendiendo al conocer a Yeshua y buscar a Yeshua como nuestro Salvador. Bueno, entonces aquí viene la otra parte. La otra parte es Primera de Corintios 6, 11, dice, y estos erais algunos. Escuche, esto erais algunos. ¿Sí? Entonces, ¿qué éramos? ¿Qué éramos algunos? Éramos fornicarios, idólatras, adúlteros, o todo, muchas de esas cosas que hay ahí. ¿La hicimos alguna vez? ¿Me entiendes? Eso éramos. Entonces, pero dice, continuando, él dice, esto erais algunos, o sea que ya no lo son, no lo somos, ya no lo son, ¿cierto? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, entonces, ¿por qué les estoy diciendo eso? Porque recuerden que estábamos mirando, ¿por qué nosotros decimos, qué nos hace decir que el proceso que nosotros tenemos que seguir cuando queremos y estamos buscando del Dios de la Biblia, el Dios de la Torá, cuando lo estamos buscando, nosotros debemos buscar un proceso de arrepentimiento y decimos, debe haber un arrepentimiento más el conocimiento y el reconocimiento de Yeshua. Las dos cosas deben ir. Entonces él lo dice, dijimos, ¿y cómo lo sabemos? Porque el apóstol Pablo lo dice aquí en Primera de Corintios. Él dice, ok, esto eran ustedes. Y hice mucho énfasis y miramos el significado porque sí, eso éramos algunos de nosotros, ¿cierto? Pero dice, y esto eran, mas ya habéis sido lavados. Es decir, ¿cuál fue el proceso para poder ser lavados? Tuvo que haber un arrepentimiento.
Ese es el proceso. Tuvo que haber habido un arrepentimiento en nosotros. Realmente un arrepentimiento. Ahora, como hubo ese arrepentimiento y buscamos a Yeshua porque Él es el que nos recibe los pecados que las consecuencias, o sea, lo del pecado, el pago que debíamos haber hecho por el pecado, Él lo recibe. Y de hecho dice, hemos sido lavados, hemos sido santificados. Oiga, somos santificados y justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de Dios. Aquí vamos a decir, lo primero, el arrepentimiento primero, luego la salvación en Yeshua. Ese es el proceso. Debe haber un arrepentimiento verdadero y luego la salvación en Yeshua. Ahora, vamos a decir algo que de pronto Yuri comentó. Bueno, si no hay arrepentimiento, tampoco hay salvación. Podemos llevar años en una iglesia y si nosotros no hemos tenido arrepentimiento, no hay salvación. Ahora, yo quiero que recuerden con lo que empecé al principio, dije, no había mucho énfasis en cuanto al comportamiento de los nuevos creyentes. Pues aquí es donde empieza a haber ese énfasis. Cómo los nuevos creyentes empiezan a cambiar el comportamiento a través del conocimiento de que a través de Yeshua había salvación y que ellos debían hacer un arrepentimiento primero. Ahora, vamos a pensar en esto. ¿Cuántos de nosotros, no me van a contestar, pero cuántos de nosotros no, que yo dije ahorita en el versículo anterior, cuántos de nosotros estas cosas, alguna que otra vez todavía la ha hecho, a pesar de que conoció a Yeshua, a pesar de que ha buscado la salvación, a pesar de que ahora dice, no, ahorita yo camino con el Eterno, ahorita yo camino, pero ¿cuántas de estas cosas no hemos hecho o volvimos a hacer? La pregunta entonces sería, ¿perdemos la salvación por eso? Entonces, es esto. Cuando hay un cambio de conducta realmente, hay nosotros, primero hay un reconocimiento del pecado. Entonces, antes lo hacíamos, y como alguien dice, bueno, antes lo hacíamos y disfrutábamos del pecado, ¿cierto? Ahora no es lo mismo. Si tú realmente has recibido y has querido un cambio de vida y realmente te has arrepentido, entonces, si por alguna razón vuelves y caes en ese pecado, no dejas de ser salvo. Si tú realmente te arrepentiste, ¿cuál es el asunto? El asunto es que tú ahora sientes convicción de pecado. Tú ahora sabes que no lo debes hacer. Tú ahora, y esto me hacía pensar en lo que le pasó a David, el rey David. Él sintió esa convicción de pecado, que por eso fue que el Salmo 51 fue escrito, porque él sintió esa convicción de pecado. Entonces, porque el hecho de que nosotros hayamos recibido la salvación, el hecho de que nosotros nos hayamos arrepentido, no quiere decir que no vamos a volver a hacer esas cosas. Y de hecho la palabra dice, el que esté seguro, el que esté seguro, mire que no caiga. Es decir, si tú dices, no, yo ya recibí al Eterno, yo a mí no me va a volver a pasar eso, ¿quién sabe? ¿Quién sabe?
Lo peor que nos puede pasar es pensar que ya no vamos a caer en ninguno de esos pecados que antes que teníamos, porque pensamos que ya lo superamos. No podemos confiarnos. Al contrario, por eso dice, el que se sienta seguro, mire que no caiga. Entonces, ¿qué quiere decir? Piensa en los pecados en los que usted ahorita reconoce que usted dice, no, ya, pues ya no hago ya ese pecado. Bueno, no se sienta seguro. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle todos los días al Padre, al Eterno, fortaleza, guía. Por eso es que es bueno los ayunos, porque los ayunos matan mucho el cuerpo, matan el yo. Por eso tenemos que hacerlo. Entonces, no perdemos la salvación. Cuando nosotros realmente nos hemos arrepentido y buscamos ese cambio de vida. Entonces, ya no andamos haciendo las cosas que hacíamos antes, pero nos puede pasar algo que repetimos un comportamiento, pero buscamos no volverlo a hacer. Esa es la gran diferencia. Entonces, lo que nos diferencia a nosotros del mundo y de los demás no es que nosotros somos perfectos y que nosotros ya no pecamos, porque eso no es cierto. Nada más cuando yo miraba eso, en la idolatría. Hay muchas cosas que nosotros, y recuerde, hay que ir a la Torá para nosotros leer y estudiar, porque es en la Torá donde está la definición y lo que el Eterno llama pecado. Y cómo el Eterno clasifica, o sea, un estudio bien profundo y bien detenido y bien, de cómo el Eterno determina qué es el pecado, es ahí donde deberíamos ir. Entonces, ahora, habíamos visto eso. Ahora, cualquier doctrina que enseñe que el pecado para mí no es pecado para ti, es decir, la idea que es que el Espíritu Santo personaliza el pecado para cada creyente. Esto es probablemente uno de los mayores culpables detrás del colapso de la inmoralidad sexual, porque hace que la definición de pecado sea un blanco en movimiento. Escuche, porque desafortunadamente eso es una doctrina hoy en día. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina es que, no, lo que es pecado para mí, a lo mejor no es pecado para usted, porque el Espíritu Santo me va a decir a mí que es pecado y a usted le va a decir que es pecado. No, el Espíritu Santo no hace eso. El Eterno determinó que era pecado. El Eterno lo definió y es pecado para mí y para cualquier otra persona. Entonces, no podemos creer y no podemos caer en ese error de pensar de que, bueno, lo que es pecado para mí no es pecado para ti necesariamente. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Porque el Eterno, no los seguidores, definen el pecado. Un pastor no define lo que es pecado. No, él no cambia. Y nuestra fuente para una extensa definición autorizada de lo que es pecado es la Torá. Y de hecho nosotros cuando estudiamos la Torá, en uno de los parachá, uno de los estudios que hicimos, vimos mucho en detalle lo que para el Eterno es pecado y cómo el Eterno define que hay pecados que son más graves que otros. Los pecados intencionales, los pecados no intencionales. Entonces, ahora, en este capítulo 19 que estamos viendo, vimos dos cosas. Cuando leyeron ustedes el capítulo, vieron dos cosas importantes que pasaron en Efesos, en esta ciudad que ahorita el apóstol Pablo estaba. Hubo mucha sanidad, muchos milagros de parte del apóstol Pablo. De hecho, una de esas sanidades tuvo que ver con hasta la tela que
que los paños que él usaba, los tomaban para llevar sanidad a los demás. Imagínense, eso pasaba. Y también el apóstol Pablo expulsaba demonios. Esas son cosas que estaban pasando en este capítulo. Entonces, viendo, vamos a ver aquí, venir a Yeshua debe pasar en algún momento de la teoría a la aplicación para que sea de verdadero valor en el cielo. O sea, debe haber un momento de que todas las clases que usted está escuchando o las idas que usted vaya a la iglesia, debe haber un momento en que debe haber un cambio de vida, debe haber una aplicación suya de cada uno de nosotros. Si estamos aprendiendo realmente, si estamos buscando realmente del Eterno, debe haber una aplicación, debe haber algo que muestre ese cambio de vida. ¿Sí? Ahora, de hecho, en el capítulo 19, una cosa que decían ellos, por aquí dice, en el versículo 18 decía, y muchos de los que habían creído venían, confesaban sus faltas y daban cuenta de sus actos. Escuche, daba cuenta de sus actos. Es decir, siempre va a haber alguien que se va a dar cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Si realmente hay un cambio de vida en nosotros. De si hay un cambio de vida o si no lo hay, ¿cierto? Ahora, esto demuestra la maduración. Es un proceso por el que nosotros pasamos. Esta maduración no ocurre de la noche a la mañana. Así que sintámonos tranquilos en ese sentido. O sea, no es algo que va a pasar de un día para otro. No, sobre todo los nuevos creyentes, ¿qué necesitan? Y vamos a ver aquí cosas bien específicas y prácticas para nosotros. ¿Qué necesita un nuevo creyente? Una buena enseñanza para agregar profundidad a su comprensión. Porque a veces, digamos, alguien va a la iglesia, escucha al pastor y a veces son buenas prédicas, pero en las predicaciones a veces no hay profundidad. Debe haber buena enseñanza para que haya profundidad y comprensión de lo que tú estás creyendo o de lo que estamos creyendo. Debemos tener mentores y recibir ejemplos vivientes para guiarlos. Es decir, que por eso es tan importante los testimonios, contar lo que nos pasa, contar cómo el Eterno obró en nuestras vidas o contar el proceso de fe en que estamos pasando, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos edifica uno al otro, ¿cierto? Y se deben hacer cambios reales en el estilo de vida para manifestar la fe y hacerla real en cada uno de nosotros. Deben haber cambios reales. Y vamos a ver qué cambios pueden ser. Vamos a hablar de esos cambios. Por lo general, los primeros cambios en el estilo de vida se tratan de, pongan cuidado, quitar de nuestra vida algo obviamente pecaminoso. Ese es el primer cambio. Pensemos en eso. Pensemos, bueno, tenemos que tener un concepto claro de pecado, obviamente, de qué cosas que yo esté haciendo, ¿cierto? Son pecado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitar ese pecado de nosotros. Eso es uno de los primeros cambios que tenemos que hacer. Porque si yo me arrepentí, es porque el arrepentimiento tiene mucho que ver con la mente. Mi mente piensa diferente. Antes mi mente pensaba que no importaba que tal cosa, pero ahora no. Ahora
mi mente piensa, no, esto no está bien y voy a cambiar mi camino. Entonces, ese pecado que me gustaba, porque vamos a ser honestos, si lo hacíamos era porque nos gustaba, era pecado. Bueno, pues ahora somos conscientes, entonces tenemos que pensar en ese pecado y quitarlo, sacarlo de nuestra vida. Es lo primero. O sea, son pasos específicos. Yo estoy cambiando mi vida, ¿qué pecado? Yo tengo que pensar en eso. Tenemos que pensar, o sea, ¿qué pecado estoy quitando de mi vida? Para empezar. Bueno, siguiente. Ahora, debo mantener este nuevo estilo de vida de una manera que obviamente que se alinee, que vaya con la rectitud, que vaya con el amor, que vaya con la bondad, que vaya con la misericordia. ¿Por qué? Porque muchas veces ese pecado que yo estoy cometiendo, al único de pronto que hace sentir bien es a mí, pero estoy destruyendo a la familia a través de ese pecado. Entonces, ese nuevo estilo de vida, ese nuevo cambio, esa nueva rectitud trae ¿qué? Trae amor, trae bondad, trae misericordia. Estoy pensando en mi familia, estoy pensando en otros, estoy pensando hasta mí mismo, porque eso me va a ayudar para mi salud. Todo ese tipo de cosas nuevas. Entonces, recuerda que hablábamos al principio, bueno, ¿qué cambios realmente empezaron a ver en los nuevos creyentes? Ya leí un versículo donde los nuevos creyentes iban y confesaban sus pecados y eran conscientes, ¿cierto? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ser conscientes del pecado, tenemos que ser conscientes de que debemos cambiar nuestro estilo de vida. Y evitar la tentación que podría llevarnos de nuevo al pecado si no tenemos cuidado. Escuche, por eso decíamos ahora, es que el hecho de que ya somos salvos no nos libra de la tentación y de volver a caer en el mismo pecado que caíamos antes. No somos inmunes. Lo que nos va a mantener firmes es continuar siempre estudiando su palabra, haciendo oración, haciendo ayuno, y haciendo cosas prácticas. Por ejemplo, si el pecado tiene que ver con el tipo de gente con que yo me rodeo, cambiar toda la gente que está al lado mío. Hay gente que hay que quitar del lado de uno, porque esa gente alimenta y ayuda a alimentar ese pecado que uno tenía. Si es una persona, digamos, que se emborracha mucho, bueno, pues sus compañeros de borrachera, los primeros que tienen que salir. Ahora, y la palabra dice esto, y puse dos versículos, puse dos nomás, porque hay más, pero puse dos versículos que nos dan un ejemplo. Dice, como de la vista de una serpiente, así huye del pecado, porque si te arrimas a él, te morderá. Oiga, si nos arrimamos al pecado, nos morderá. Por eso uno no puede estar confiado. Uno no puede decir, no, eso ya a mí no me va a pasar. O decir, no, yo eso nunca lo haría. Por ejemplo, si tú tienes problema con el alcohol y te emborrachas, pues tú no te vas a poner a ir, no, pues yo voy a ir a acompañar a mi amigo al bar que va a tomar una cervecita y yo voy a estar ahí solo acompañándolo. Aquí dice muy claro, huye del pecado. Es decir, tú ves el pecado y sales volado de ahí. ¿Ok? No, no se puede quedar ahí uno. Y hay otro, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Oiga, huid. Mire cómo dice, huid. O sea, salga volado de ahí.
salga volado. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Y nosotros cuando estuvimos estudiando en la Torá, que vimos la definición de pecado, nos pusimos a ver, recuerda que nosotros hablábamos y decíamos, bueno, el Eterno, todo esto, la definición de pecado, no es porque el Eterno quiera mantener a su gente controlada, porque eso es lo que muchas veces dicen, no, es que nosotros ya no tenemos que cumplir ninguno de los mandamientos, eso es seguir la ley, nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire, todo esto, el Eterno lo hizo por nuestro propio beneficio. El pecado al que beneficia es a nosotros, perdón, al que perjudica es a nosotros. Nuestro cuerpo es el que es afectado. Cuando uno comete cosas sexuales, el cuerpo de nosotros es el que va a acarrear enfermedades. La obra de nuestras manos no prospera. La fornicación, los problemas sexuales, ver pornografía, el sexo ilícito, todo eso trae muchos problemas financieros a la casa. Problemas financieros. Porque es que, mira, por ejemplo, la masturbación, todo ese tipo de cosas, es tus manos. Entonces, la obra de tus manos no va a prosperar. La obra de tus manos no prospera. Por eso decíamos, mire, pensemos cuál pecado necesitamos quitar y empecemos a quitarlo. Y no solamente a quitarlo, a huir de él y cambiar nuestro estilo de vida. Eso fue lo que en este capítulo básicamente el apóstol Pablo les enfatizó. Y mire, en este capítulo el apóstol Pablo hace mucha liberación, mucha sanidad. Y de hecho ahí dice que cuando venían enfermos y los liberaba. O sea que la enfermedad era un demonio. Los liberaba. La enfermedad era un demonio. ¿Y quiénes traen esos demonios y esas cosas a nuestra vida? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Nadie más. Con nuestro comportamiento y con lo que permitimos que entre a nuestra casa. Y cuando digo casa, esta y esta, donde uno vive. Entonces, todas esas cosas hay que irlas limpiando. Y esto que estamos aprendiendo, si no lo aplicamos, como dice, por sus frutos los conocerán. No ha habido realmente un arrepentimiento. Entonces, ese capítulo me gustó mucho por eso, porque aquí sí mostraban cómo ellos empezaron a querer cambiar. Entonces, cuando hubo arrepentimiento, recibieron a Yeshua para salvación. Entonces, ahí hubo un entendimiento de lo que realmente Yeshua estaba haciendo. ¿Cuál era el mensaje y por qué Pablo traía un mensaje diferente? Y en el capítulo 19 podemos ver eso. Así que me gustó mucho este capítulo por lo práctico que puede ser y es para nosotros. Así que, shalom, shalom. Vamos a terminar el estudio del capítulo 19 del libro de Hechos.